Muchas gracias a todos, gracias por estar aquí. La verdad que el tema de Marco Aurelio, la figura de Marco Aurelio, es una figura muy querida por todos nosotros. Sabéis que forma parte de nuestros cursos de filosofía, nuestro primer curso, y por tanto pues podemos decir que tendría que ser sencillo hablar de Marco Aurelio. Sin embargo, cuanto más te aproximas a figuras históricas que están tan lejos de nuestro momento actual, pues más respeto impone el poder hablar de ellas, poder emitir un juicio sobre estas figuras que además para nosotros son tan grandes moralmente, que han representado tanto y a las cuales nos resulta difícil incluso el saber por qué hacían las cosas, el saber por qué vivían. Entonces nos vamos a acercar a esta figura, pero nos vamos a acercar con cautela, entendiendo que nos queda muy lejos y nos queda muy grande. Este personaje, Marco Aurelio, se caracteriza por ser un emperador romano y al mismo tiempo por ser un filósofo. Es decir, que él se consideraba a sí mismo filósofo y desde los 25 años que abrazó abiertamente la filosofía estoica, él va de alguna manera a encarar su vida para corresponder con los ideales estoicos. Entonces nos tenemos que preguntar, lo primero de todo, ¿qué es el estoicismo? Muy bien, pues el estoicismo es una corriente filosófica que va a nacer en Grecia y va a nacer aproximadamente un siglo después de la muerte de Sócrates, de la mano de un personaje que va a ser Zenón de Citio. Zenón era un comerciante de la isla de Chipre y era una persona inquieta y en un momento de su vida va a querer trasladar su negocio de Chipre a Atenas. Con tan mala suerte que cuando el barco con todas sus posesiones está llegando a Atenas, resulta que naufraga y con él se van a pique pues todas sus posesiones. En ese momento Zenón va a decir, parece ser que la vida quiere que me dedique a la filosofía. En vez de hacer un drama de todo lo que le pasa, entiende que la vida le está dando una señal, le está diciendo algo y entonces decide dedicarse a la filosofía. ¿Qué mejor lugar que Atenas? Y en Atenas él pues va a buscar la compañía de los cínicos, va a estar con Crates, va también a interesarse por la filosofía epicúrea, va a conocer a Epicuro y con todo eso que va aprendiendo pues él va a fundar su propia escuela. Puesto que no era ateniense, que era extranjero, no podía tener una escuela propia. De manera que él se va a reunir en un lugar de Atenas que era el Pórtico, un pórtico decorado con unas pinturas de Polignoto. De manera que ese pórtico se llamaba Stoa Poikiles. De ahí es de donde viene el nombre de estoicos, que se les llamaba a esos filósofos del pórtico, a todos aquellos que se reunían alrededor de Zenón en el pórtico de Atenas. Entonces así es como se ha quedado la idea de estos filósofos que se les ha llamado estoicos. Zenón se caracterizaba de alguna manera por estar un poco en contra de las ideas de Epicuro, porque Epicuro de alguna manera preconizaba el acercarse al placer, los placeres sutiles, los placeres del alma, pero de alguna manera acercarse al placer. Zenón lo que va a proponer es una vía con cierta insensibilidad tanto al placer como al dolor, que es lo que se va a conocer como ataraxia, y que de alguna manera todo esto hacía un carácter muy recio, apoyado sobre todo en la fuerza de la voluntad. Posteriormente a Zenón, que Zenón, como decimos, va a ser el fundador, van a aparecer otros filósofos en Grecia que van a ir conformando la doctrina estoica, pero fundamentalmente nosotros conocemos el estoicismo por los filósofos romanos, es decir, que aunque es una filosofía que nace en Grecia, encaja perfectamente con la mentalidad romana, con una mentalidad romana que era la del romano virtuoso, de la república, un hombre sencillo, recio, muy poco dado a los lujos,
Y entonces, con esa mentalidad va a sintonizar muy bien la filosofía del estoicismo. De forma que nosotros hoy conocemos el estoicismo fundamentalmente por sus representantes romanos, cuando ya habían pasado, pues desde Zenón, que la funda en el 300 a.C., hasta Séneca, en el año 4 a.C., pues habían pasado ya 300 años. Pero precisamente con Séneca, posteriormente con Epícteto y finalmente con Marco Aurelio, la filosofía estoica va a encontrar verdaderamente su esplendor. Estos tres personajes, Séneca, que va a ser contemporáneo de Jesucristo, que va a nacer y va a vivir prácticamente en las mismas fechas, luego Epícteto, que va a nacer, Séneca va a morir cuando Epícteto tiene 10 años, por tanto van a estar encadenados en el tiempo, y luego Epícteto va a morir cuando Marco Aurelio tiene 13-14 años. Entonces, los tres filósofos están en Roma, los tres filósofos de alguna manera están cercanos al círculo imperial, y los tres filósofos, aunque no han llegado a conocerse, han ido uno detrás de otro, lo cual es también significativo. Porque Séneca, sabéis que estuvo con Nerón, Epícteto fue esclavo de un liberto de Nerón, y Marco Aurelio pues, estuvo asociado al emperador Adriano y luego Antonino. Por tanto, ambos tres grandes exponentes de la filosofía estoica, curiosamente, se relacionan con la Roma imperial. Pero nosotros hoy, y es verdad que hoy hay un resurgir del estoicismo, podemos acercarnos a sus libros, pero nos vamos a quedar un poco cortos en el sentido de que, acompañando a estas máximas que vamos a recoger y que vamos a ver de Marco Aurelio, había una mentalidad clásica que nosotros hoy no tenemos. Entonces, Marco Aurelio, Séneca, Epícteto, todos ellos, de alguna manera, entienden cuál es su papel en la vida. Se han preguntado qué es la vida, y el mundo clásico, el mundo griego y el mundo romano les ha dado esas explicaciones. De manera que no son personas desconcertadas, ni son personas que puedan tener una mentalidad como puede tener mucha gente hoy en día, una mentalidad materialista, consumista, que considera que en realidad pues somos un conjunto de... La vida ha surgido porque hay un conjunto de átomos que han chocado entre sí y estamos aquí sin ningún sentido. Intentar entender la filosofía estoica desde estos presupuestos es muy difícil. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que verdaderamente cuando habla Marco Aurelio, lo que puebla su universo de ideas es una cultura clásica, donde esa cultura clásica tenía un intelecto muy brillante y una gran espiritualidad. Y sin eso, nosotros no podemos acercarnos verdaderamente a lo que es la filosofía estoica. Todo ese marco de preguntas filosóficas que se tiene que hacer el ser humano sobre qué es lo que está haciendo en esta tierra, cuál es el sentido de la vida, qué se espera de mí, qué debo hacer yo como ser humano. He venido aquí y qué debo hacer, cuál es el plan para mí. ¿Estoy aquí para disfrutar? ¿Hay algo que tenga que hacer? ¿Cómo puedo ordenar mi vida? ¿Cómo puedo hacer que al final mi vida sea... que me sienta bien cuando tenga que dejarla, que sienta que ha sido provechosa, que ha sido útil? ¿Cómo lo hago? Todo eso me lo tengo que responder. Porque Marco Aurelio y todos los estoicos nos van a dar como herramientas para poder desarrollar nuestra vida una vez que tenemos claras estas cosas. En esta escuela de filosofía, nosotros, parte de nuestros cursos se basan precisamente en poner a la persona en contacto con todas estas preguntas y en ofrecerle las respuestas que ha dado el mundo clásico a esas preguntas. De forma que nosotros también nos hagamos una composición
de por qué estamos aquí y qué se espera de nosotros. Yo os invito a que participéis de estos cursos, aquellos que todavía no los conocéis, porque podéis encontrar muchas respuestas y podéis encontrar nuevas preguntas. Decíamos que entonces que si nosotros no tenemos si nosotros no tenemos como un plan o unos razonamientos, unos argumentos de por qué estoy yo aquí, me va a ser muy difícil el que esta filosofía estoica que me habla de aceptar lo que me está pasando, pues lo pueda asimilar, porque si no comprendo por qué me está pasando, ¿cómo lo voy a aceptar? Os voy a poner un ejemplo. Yo puedo ir al dentista, y entonces yo cuando voy al dentista, pues entiendo que tengo un problema en los dientes y sé que el dentista es posible que me haga algo de daño, pero yo también sé que eso tiene una finalidad. Entonces, cuando yo voy y me siento ahí en la consulta del dentista, pues voy a ser proclive a tener un poquito de paciencia, a esperar y a no protestar mucho si me hacen un poquito de daño. Ahora, imaginaros que yo tengo un perro y al perro lo llevo al veterinario para que le hagan una limpieza de boca. Claro, ese perro dice, pero que este hombre me está haciendo daño. ¿Y por qué me hace daño? No entiendo nada. Entonces, a alguien que no sabe por qué están pasando las cosas, es difícil pedirle que las acepte. Por eso digo que hay detrás toda una axiología, o sea, hay una comprensión de la vida para poder luego utilizar estas herramientas estoicas y que verdaderamente nos sean útiles. Como decimos, nos queremos acercar a la vida de este gran filósofo que fue Marco Aurelio. Y para comprender a Marco Aurelio hay que comprender también su época. Marco Aurelio va a pertenecer a una dinastía, la dinastía antonina, que se caracteriza por haber sido nombrados como los 5 emperadores buenos. Es decir, se considera una época cercana a 100 años en donde van a aparecer estos 5 emperadores que van a suponer el siglo de oro del Imperio Romano. Podríamos haberlos llamado, o podría haberlos llamado la historia, dinastía hispana, porque tanto Trajano como luego Adriano van a ser hispanos y Marco Aurelio va a ser nieto de hispanos. Entonces, 3 de estos 5 emperadores van a ser hispanos. Esta dinastía se va a caracterizar por el que ocurre un fenómeno nuevo dentro del Imperio Romano que va a ser el fenómeno de la adopción. Es decir, que ninguno de estos 5 emperadores va a ser hijo natural del predecesor, sino hijo adoptivo. Es decir, que se crea una innovación que va a ser, ante la falta de hijos o ante la falta de hijos varones, adoptar a una persona al trono, o sea, junto con el emperador, de manera que vaya aprendiendo las dotes de conducción y posteriormente nombrarlo heredero. Estos 5 emperadores buenos van a aparecer después de algunos reinados bastante malos, como son el de Nerón, que ya hemos dicho que con Nerón o a Nerón lo sufrieron Séneca y Epicteto en alguna medida, y también Domiciano. Y posteriormente a estos 5 emperadores buenos, la saga se va a cerrar con el hijo natural de Marco Aurelio, que va a ser Cómodo, que va a ser también uno de los peores emperadores romanos. Tal vez Cómodo va a ser un poco la mancha que va a ensombrecer la trayectoria tan inmaculada de Marco Aurelio. Y nos podemos preguntar cómo es que Marco Aurelio eligió a un hijo que luego se demostró tan pésimo en el gobierno, siendo que él era una persona tan lúcida, tan recta, tan prudente.
Y claro, para eso nosotros tenemos que entender cómo es el Imperio Romano, qué cosas le estaban pasando a Marco Aurelio y desde ahí, de alguna manera, justificar lo que tal vez para Marco Aurelio fue el mal menor, es decir, la solución menos mala para el Imperio Romano en esos momentos. Podemos hablar de Adriano, que fue verdaderamente Adriano, que fue un gran emperador romano que de alguna manera administró todo lo que fue la Roma de las provincias. Adriano tenemos que de alguna manera agradecerle muchísimo su gran intuición, porque Adriano va a darse cuenta de la gran personalidad que es Marco Aurelio, del personaje tan especial, cuando Marco Aurelio es un niño. Formaba parte de su familia, era sobrino nieto de Adriano, más o menos, un pariente lejano. Y Marco Aurelio con 3 años va a perder a su padre. Pero solo con 6, Adriano ya se fija en él y lo va a empezar a introducir en el cursus honorum, en la carrera política romana, para que este niño pueda verdaderamente, de alguna forma, ser su sucesor. Se cuenta que cuando Adriano conoció a Marco Aurelio, una de los juegos de palabras que hacía con él es que le llamaba verísimo, es decir, hombre justo, hombre sincero, porque el apellido de su familia era Vero. Él se llamaba Marco Anio Vero, su padre se llamaba Marco Anio Vero, su abuelo se llamaba Marco Anio Vero. Lo que pasa es que luego él cambió su nombre por Marco Aurelio cuando subió al trono. Entonces, de esa característica tan especial que tenía Marco Aurelio, de su gran sinceridad, de la honestidad con la que vivía, es lo que va a llamar la atención de Adriano y, de alguna manera, va a querer que sea su sucesor. Lo que ocurre es que había una diferencia de edad muy grande, de modo que entre medias él va a buscar a otra persona que lo suceda, y va a ser Elio César. Con tan mala fortuna que Elio César va a morir. Y bueno, atendiendo a esto y para cerrar más la sucesión de Marco Aurelio, va a prometer a Marco Aurelio con la hija de Elio César, de manera que ya quede de alguna manera establecida la sucesión en la siguiente generación. Pero Elio César va a morir y entonces Adriano tiene que buscar un nuevo sucesor. ¿Y a quién va a buscar? Pues va a encontrar una figura discreta, va a encontrar una figura política, una persona que aparentemente ya era mayor, como Antonino Pío, y a él le va a dejar heredero del Imperio Romano a condición de que escoja como hijo adoptivo a Marco Aurelio y al hijo de Elio César. Y aquí vemos que efectivamente pues, Antonino dice que sí, pero lo curioso es que cuando llega al poder respeta la palabra que le ha dado Adriano. Es decir, cuando Adriano ya ha muerto y cuando él es emperador, va a respetar la palabra que le ha dado a Adriano y va a hacer hijo adoptivo a Marco Aurelio y a Lucio Vero. De ahí nos damos cuenta también la honestidad de este hombre, de Antonino Pío, que fue uno de los grandes emperadores de Roma, de los que se conoce muy poco, pero fue una persona fue muy frugal, volvió a regenerar toda la economía romana, tuvo mucha suerte en su época porque verdaderamente el Imperio Romano no hubo revueltas y él en ese tiempo de tranquilidad pues pudo de alguna manera dedicarse a arreglar el Estado, a sanearlo, a emitir leyes para hacer que ese Imperio Romano fuese más justo. Antonino Pío, contra todas las expectativas, estuvo 23 años en el poder y asoció desde el principio a Marco Aurelio con él, de manera que Marco Aurelio tuvo 23 años para ejercitarse en el poder, para aprender a ser un buen emperador,
con unas condiciones inmejorables y con un personaje, que fue Antonino, que lo tuvo a su lado permanentemente. Tanto es así que se dice que en estos 23 años solo se separaron 3 días. Ni un matrimonio, ¿eh? Está tan unido. Entonces, Antonino se lo enseñó todo. Y además, Marco Aurelio, ya desde los 25 años, se va a declarar, como digo, filósofo estoico. Y él va a profesar y va a seguir esa filosofía estoica. De manera que va de alguna forma, a ejercer el poder al lado de Antonino desde esa mirada estoica. Yo, viéndolo así retrospectivamente, pienso que la vida fue amable con Marco Aurelio porque le permitió esos 23 años de verdadero ejercicio estoico en unas condiciones en donde el Estado estaba apaciguado. Porque lo que le tocó vivir como emperador fue tan grave que si él no hubiese recogido fuerzas en ese momento de calma, no hubiese podido acometer su labor como emperador. Por eso, cuando nosotros tenemos periodos de tranquilidad, periodos de relativa paz, periodos de felicidad, es cuando tenemos que aprovechar para realmente trabajar sobre nosotros e ir sacando herramientas que nos ayuden en los momentos difíciles, porque cuando viene el huracán, si nosotros no estamos preparados, si no hemos desarrollado valores internos, el huracán nos va a arrasar. En ese momento, que es el momento de la lucha, uno tiene que tener ya todas las herramientas construidas, ¿eh? Y de alguna manera yo creo que esa fue como el regalo que le hizo la vida a Marco Aurelio, el poder tener ese tiempo, esos 23 años, y poder haber subido al poder a los 40, cuando ya llevaba una larga trayectoria, de alguna forma, de gobierno. ¿Qué va a pasar cuando muere Antonino? Pues lo que pasa es que empieza la inestabilidad. Con Trajano, que era el emperador anterior a Adriano, Trajano va a ser un gran militar y va a ser un gran expansionista. Él va a expansionar las fronteras del imperio y las va a llevar lejísimos. Pero ahora había que mantener esas fronteras. Y en época de Marco Aurelio van a empezar a sublevarse pues, unos y otros, de manera que van a requerir una atención constante en las fronteras. El mismo año que sube al poder, ya va a haber una sublevación en Asia. Los partos se van a sublevar. ¿Qué es lo primero que hace cuando él sube al poder? Pues otra muestra del carácter de Marco Aurelio va a ser que él va a asociar en el trono y a hacer coemperador a su hermano adoptivo Lucio Vero. Recordamos, Adriano había hecho prometer a Antonino que él iba a tomar 2 hijos adoptivos, a Marco Aurelio y a un segundo, por si acaso, como un plan B. Es decir, que como la mortandad era tan grande, Adriano quiere asegurar la sucesión y le pide que tome 2 relevos, 2 reemplazos. Cuando Marco Aurelio sube al poder, lo que va a hacer es asociar a su hermano adoptivo al trono, de manera que son 2 emperadores, no 1, para que veáis esa como poco apego al poder que tiene Marco Aurelio, que va a estar siempre pensando en el bien del Estado y en lo mejor para el Imperio Romano. De forma que Lucio Vero se va a ir comandando varias legiones a cortar esta sublevación de los partos. Y allí va a estar unos cuantos años junto con grandes generales romanos como Avidio Casio, que van a ser verdaderamente los que acaben con la sublevación. Al haber acabado esta sublevación, vuelven las tropas con Lucio Vero a recibir el triunfo, el desfile triunfal.
Pero lo que va a pasar es que las tropas, las legiones romanas, se van a traer de Asia la peste. Y en ese desfile triunfal que hacen por Roma, van a contagiar y van a transmitir esa peste a toda la población. De forma que vamos a tener a Marco Aurelio embarcado en sublevaciones, perdón, en sublevaciones de las fronteras, al mismo tiempo con pestes dentro del Imperio Romano y también con desastres naturales. Es una época en donde hay terremotos, en donde el Tíber se desborda y hay inundaciones, hay hambruna, aparecen plagas dentro de los campos. Entonces son momentos verdaderamente en donde parece que todo se confabula en contra de este reinado. Para que os hagáis una idea de la magnitud de la plaga, o lo que nosotros llamamos pandemia, se piensa que es una de las primeras pandemias registradas en la historia. En Roma, en estos tiempos, morían 2.000 personas al día. 2.000 personas al día. Se contagiaron 1 de cada 4 y murieron 1 de cada 10. Es decir, la población del Imperio Romano y de la Roma de aquel momento se diezmó. Eso era una plaga, una peste en donde verdaderamente no hacía falta que alguien te lo contase por medios informativos, sino que tú estabas viendo morir a la gente a tu alrededor. Entonces, esa fue, se cree, dicen los historiadores, que eso fue uno de los motivos por los que Roma se fue despoblando y que contribuyeron a la decadencia de Roma a partir del reinado de Marco Aurelio. En ese momento es cuando se hace famoso también Galeno, que Galeno va a ser el médico personal de Marco Aurelio, pero se hace famoso porque él es el que va a describir los síntomas, va a buscar remedios para esta plaga que hoy en día se cree que o bien era la viruela o bien era el sarampión, que eran 2 virus que en Europa no se conocían. Bien, entonces vemos un poco esta plaga, todas estas calamidades que le ocurren durante el reinado de Marco Aurelio. Marco Aurelio va a tener gestos muy bonitos, personales suyos, como por ejemplo que él va a dejar toda su fortuna personal, su familia, su madre, tenía una gran riqueza porque tenía fábricas de ladrillos. Y en ese momento el boom de la construcción en Roma era muy grande y entonces tenía una fortuna inmensa. Cuando la madre muere, Marco Aurelio le cede toda la fortuna a su hermana como dote de boda, de manera que él se queda sin nada. Y eso luego, para que veáis que él tampoco no tenía un gran apego al poder como poder, ni tampoco tenía un gran apego al dinero, a las riquezas. De forma que posteriormente aparecen otras sublevaciones de las tribus germanas en la frontera norte de Europa y entonces con el diezmo que supone estas plagas no había legiones para mandar al norte y Marco Aurelio va a armar él mismo legiones en base a esclavos, en base a gladiadores y en base a poner el dinero personalmente, y como no tenía dinero, pues tuvo que vender y poner a subasta partes del tesoro del Palacio Imperial donde él vivía. Entonces, de su propio bolsillo y echando mano de lo que pudo, sufragó estas legiones para poder contrarrestar esas hordas de bárbaros que se estaban acercando a las fronteras. Y uno puede pensar, ¿por qué Marco Aurelio, si era una persona tan bondadosa y tan, nosotros diríamos desde nuestra mentalidad actual, tan pacifista, por qué se embarcaba en guerras? Y claro, esto nos obliga a entender el momento. Nosotros tenemos siempre que ir a ese momento. Marco Aurelio tenía sobre todo una visión de gran humanidad y de alguna manera él estaba trabajando por
por su pueblo, ¿eh? Tenía una vocación social de ayuda humanitaria a todo su pueblo. Y cayó ahí, como emperador, en una situación y en un momento en donde esa era la situación que había y él debía hacer algo para no empeorarla, sino para mejorarla. Si él no hubiese luchado, y él no tenía experiencia militar, porque con Antonino Pío él estuvo en Roma, él no se movió de allí, si él no hubiera luchado, realmente esas fronteras y esos bárbaros hubiesen, de alguna manera, invadido Roma y hubiesen masacrado muchos romanos. De manera que no es tan fácil eso de decir, pues tiramos las armas y que todo el mundo vuelva a tener paz, cuando hay una mentalidad, cuando hay unas circunstancias sociales que están ahí y que no las puedes eludir. De forma que, de alguna manera, por eso decimos que Marco Aurelio no entendía, dentro de su filosofía estoica, no entendía absolutos, así como nosotros entendemos el placer, el dolor, la guerra, la paz. Él entendía otra cosa, que es lo fundamental dentro de la filosofía estoica, que es el sentido del deber. ¿Qué debo hacer? Aquí donde yo estoy, ¿qué debo hacer para mejorar una situación? ¿Qué se espera de mí? Y si eso implica luchar, lucho. Y si implica morir, muero. Y si implica dolor, pues sufro el dolor, ¿eh? Porque no se trata tanto de lo que yo quiero o lo que a mí me conviene, sino verdaderamente de lo que debo hacer. Ese gran sentido del deber, ese gran sentido del honor, de la dignidad, es lo que realmente construyó esta doctrina estoica y la que nos ha traído un emperador filósofo como es Marco Aurelio. Bien, entonces decíamos que otra cosa interesantísima del mundo romano es la idea de ciudadano romano, la idea del hombre cosmopolita. Los romanos, cuando conquistaban, a nosotros nos ha quedado la idea de Hollywood, del gran conquistador que va, arrasa, pero los romanos cuando conquistaban tenían un gran respeto por las tierras conquistadas. De hecho, si vais a Roma, veréis el Panteón. El Panteón es un edificio que nos ha quedado de la época de Augusto, es decir, que es antiquísimo. Es un edificio circular precioso y Panteos significa todos los dioses. Era un edificio donde cada uno de los pueblos conquistados podía llevar a su dios para rendirle culto en Roma. Porque Roma mantuvo la libertad religiosa y permitió que todos los pueblos que estaban bajo el Imperio Romano tuviesen sus costumbres y tuviesen sus dioses. Pero la idea de hombre cosmopolita implica el dar a todos los seres humanos del imperio una serie de ventajas, una serie de derechos por ser romanos. Fijaros que estamos diciendo que 2 emperadores y un tercero procedían de Hispania, es decir, procedían de tribus celtas, de tribus íberas, no eran romanos, pero para un romano, una vez conquistados, ya todos eran ciudadanos romanos, no había distinción, se integraban en todas esas ventajas que tenían los romanos, lo cual es muy, muy interesante, porque está hablando precisamente de compartir y de mejorar. Y lo que hizo Marco Aurelio en su gobierno fue, sobre todo, legislar a favor. Él siguió la labor de Antonino Pío y siguió legislando a favor de todos los desfavorecidos de la sociedad. Entonces legisló a favor de las viudas, legisló a favor de los esclavos, legisló a favor de los huérfanos, legisló muchísimo para precisamente ir aportando más justicia social. Bien, entonces decíamos que Marco Aurelio estuvo en el gobierno, estuvo de emperador 19 años, había estado 23 con Antonino Pío, estuvo 19 años como emperador. En ese tiempo perdió a su coemperador, a Lucio Vero, que murió
en unas batallas en Germania y también tuvo que asistir a una sublevación de su mejor general. Es decir, Avidio Casio, un general que estaba en Oriente, con las legiones en Oriente, se va a proclamar emperador, tal vez pensando que Marco Aurelio estaba enfermo o que Marco Aurelio estaba a punto de morir. El caso es que él se va a proclamar emperador y eso, claro, provoca el que Marco Aurelio tenga que prepararse para una guerra civil entre los que apoyen a Marco Aurelio y los que apoyen al nuevo emperador, Avidio Casio. La magnanimidad de Marco Aurelio se va a ver también aquí, porque él dice, en realidad, el destino ya ha hablado y lo que tenga que ser, será. Por tanto, yo no me voy a preocupar, yo haré lo que tenga que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que intentar combatir esta sublevación, pero de alguna manera el resultado ya se ha producido y por eso no me voy a angustiar sobre qué pasará. La suerte se decantó del lado de Marco Aurelio porque a los 3 meses los propios soldados de Avidio Casio, viendo que esa sublevación no iba a tener éxito, mataron a Avidio Casio. De forma que Marco Aurelio no tuvo que ir a luchar. Pero lo que hizo Marco Aurelio, cuando le presentaron la lista de todos aquellos que habían participado en el complot, fue decir, no quiero verlo porque yo los voy a perdonar, pero si veo quiénes son, me voy a condicionar en mi trato hacia ellos. De manera que rompió la lista, se destruyó esa lista de todos los implicados y él no quiso saber quiénes eran. Decimos entonces que primero murió Lucio Vero, luego murió Avidio Casio y tal vez su hijo Cómodo era la única opción que quedaba dentro del panorama para no volver a provocar una guerra civil. Es decir, fijaros lo que puede significar para un imperio cuyas provincias están asaltadas por hordas de bárbaros, cuya población está enferma con pestes y epidemias, que además haya una guerra civil en medio. Eso sería directamente una catástrofe para Roma. Por tanto, creemos, o los historiadores creen, que aunque Marco Aurelio al final vio que Cómodo no era un buen sucesor para él, no le quedó más remedio o no le quedó tiempo para poder haber buscado a otra persona. Marco Aurelio murió en el frente, en la línea de frente. Él pasó los últimos 10, 12 años en una tienda militar en medio de campañas bélicas. ¿Sabéis lo que es vivir en una tienda militar? Con el frío, las malas condiciones de salubridad. Pues así estuvo viviendo él, como un legionario más, en el frente de batalla. Y se dice que ahí es donde enfermó posiblemente la peste, que llegó hasta allí, y puesto que él tenía unas condiciones de salud muy precarias, tenía distintas enfermedades, distintos dolores, pues eso acabó con su vida cuando tenía 59 años. Marco Aurelio va a tratar, vamos a ver ahora algunas de las ideas fundamentales de Marco Aurelio. Una de las ideas que se trasluce a lo largo de todo el texto es la idea de la muerte. Marco Aurelio nos habla mucho de la muerte. También es verdad que Marco Aurelio vio morir a muchas personas, muchísimas. Marco Aurelio vio morir a su padre, vio morir a su abuelo, vio morir a su bisabuelo, vio morir al emperador Adriano, vio morir al emperador Antonino Pío, vio morir a su hermano Lucio Vero, vio morir a su esposa, vio morir no lo hemos dicho, de 13 de sus hijos, vio morir a 8. En 59 años. Preguntémonos nosotros a cuántos hemos visto morir. ¿A cuántos hemos escuchado que han muerto? A nuestros parientes, conocidos. Nuestra sociedad
no tiene la muerte tan cerca y además nuestra sociedad ha hecho de la muerte un tabú y un lugar que está muy lejos. Y nos ha dado como la falsa seguridad de que hasta los 80 o 85 nosotros no tenemos que preocuparnos porque como hemos hecho como, no sé, como un salvaconducto, nos han hecho un salvoconducto y entonces es como que no nos va a pasar nada hasta quién sabe qué. Entonces no vivimos como si pudiéramos morirnos hoy, morirnos mañana, sino que consideramos que pues, no va con este tema no va con nosotros. Algo totalmente contrario a la mentalidad estoica. La mentalidad estoica considera que hay que integrar la muerte, que hay que saber morir. Precisamente vamos a tener una conferencia dentro de poco sobre saber morir. Que hay que saber morir para saber vivir y que aquel que no ha resuelto el tema de la muerte en sí mismo no puede vivir bien. Sabéis que hay una máxima de Shakespeare, la escribe en Julio César, que dice: el cobarde muere 1000 veces, el valiente solo muere una. Porque el cobarde está siempre intentando esquivar esos momentos difíciles que le pueden traer la cercanía de la muerte, mientras que el valiente vive todo lo que tiene que vivir y cuando llega la muerte muere. Entonces esa de alguna manera es la filosofía de Marco Aurelio. Él tiene una de las frases que dice: vive cada día como si fuera el último. ¿Qué pasaría si viviéramos cada día como si fuera el último? Posiblemente viviríamos con más conciencia. No viviríamos como pasamos algunos de nuestros días, enfadados porque el portero, la vecina, el panadero o no sé quién nos ha dicho no sé qué. Y eso es el motivo central para estar enfadados un día, 2 días, 3 días, 5 días, etc. O sea, perdiendo el tiempo, consumidos en una serie de necedades que si verdaderamente nos dijeran mañana tienes que morir o en 3 meses tienes que morir, nuestra vida cobraría más significado, tristemente. Cobraría más significado porque se lo estaríamos dando. Fijaros que muchas veces nosotros decimos: ay, si yo hubiese sabido que mi padre se iba a morir, no le dije lo que quería decir. Ay, si yo hubiese sabido, no le dije. Pero sí lo sabemos. ¿Quién dice que no lo sabemos? Claro que lo sabemos. ¿Quién nos ha prometido que la vida es eterna? Sabemos que todos los que tenemos alrededor y nosotros mismos, en algún momento, más pronto o más tarde, vamos a morir. Por tanto, cuando Marco Aurelio nos hace tanto hincapié en la muerte, nos está haciendo hincapié en una vida consciente, en que seamos conscientes de cuáles son los verdaderos valores importantes de la vida, en que hagamos una escala de prioridades para verdaderamente saber qué es lo que vale la pena vivir y qué cosas verdaderamente hay que dejarlas pasar, porque no son importantes. Como hemos dicho, otra de las grandes ideas de Marco Aurelio pues es su carácter. Él, de alguna forma, en este libro nos va a dar como esas pequeñas claves para enfrentar el día a día. Una vez que uno tiene claro lo que tiene que hacer en la vida, nosotros hemos venido a hacer algo y uno tiene que saber a qué ha venido y qué es lo que quiere hacer con su vida. Pero luego eso, ¿cómo lo traduzco yo a mi día a día y a poquitos? Bueno, pues esto es lo que permiten libros como el de Marco Aurelio, que son pequeñas máximas que nos sirven para cuando tenemos que enfrentar una circunstancia concreta de nuestra vida, muy tonta. Por ejemplo, él nos va a decir, piensa que cada día te puedes encontrar, al levantarte, tú piensas que cada día te puedes encontrar con un ingrato, con un ignorante, con un vanidoso. Porque si lo piensas así, cuando te encuentres con ellos no te sorprenderás, sino que irás preparado y entenderás que en la vida pues hay gente que, y nosotros también muchas veces, que tenemos el día torcido y no somos inmaculados todos los días de nuestra vida. Por tanto, si sabemos cuál es la naturaleza humana,
verdaderamente no nos vamos a sorprender. Es más, vamos a estar preparados para no ser reactivos, para no reaccionar. Una de las, decíamos, de las grandes ideas que él nos va a dar es su forma de comportamiento, que se trasluce en todos esos escritos que él deja, y era una forma de comportamiento verdaderamente amable, bondadosa. Este libro que él va a escribir, que en realidad no es un libro para publicar, sino que es un como diario personal íntimo de recordarse a uno mismo las grandes máximas que rigen tu vida. Entonces dedica todo un capítulo, todo un libro a agradecer. Entonces él agradece a todas las personas que se han puesto en contacto con él, a todas las que le han aportado algo. Y uno puede pensar, ay, es que debió tener un entorno tan bonito que claro, él agradece a todo el mundo. En parte sí, pero en parte es un éxito suyo, porque él sabe ver en todas las personas algo bueno que agradecer. Y al mismo tiempo agradece también a los que le han hecho mal, porque entiende que también le han dado un ejemplo de lo que no hay que hacer. Entonces él tiene una máxima que dice, ¿sabes cuál es la mejor venganza que le puedes hacer a tu enemigo? No parecerte a él. Entonces, es decir, si tú ves a una persona cuyos valores piensas que no son los correctos, lo que tienes que hacer es decirte a ti mismo, yo así no seré, yo como él no voy a actuar. Y eso es el mejor ejemplo, la mejor enseñanza que te está dando incluso esa persona que tú consideras en un momento dado un contrario. Como decimos, él va a agradecer a todas las personas que se han puesto en contacto con él, todos sus maestros, sus familiares, el emperador. Va a tener grandes palabras agradeciendo sus ejemplos, los ejemplos que le han dado para saber cómo comportarse mejor. Entonces, él sobre todo va a fijarse en cómo actúan esas personas que para él son relevantes y va a querer imitarlas y actuar como ellos. Y otra de las cosas que es también muy significativa en sus escritos es su sinceridad, que ya habíamos hablado de ella, y cómo él se esfuerza en hacer un alegato contra la hipocresía y siempre va a decir, intenta que tu vida sea tan transparente que si te tuvieran que preguntar ahora mismo en qué estás pensando, pudieras decirlo rápidamente y no te quedaras ahí diciendo sino que verdaderamente tus pensamientos fuesen tan nobles, tan limpios, tan buenos, que pudieras decir en cada momento qué estás pensando, porque no podrías hacer daño a nadie con esos pensamientos. Entonces él verdaderamente va a querer trabajar sobre todo con la intención que nos mueve a hacer las cosas y que nuestra conducta sea limpia, pero partiendo del pensamiento. Él también nos va a decir que para mejorar nuestra vida tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Dice, ¿alguien te ha hecho mal? Pues para él es la falta, pero tal vez no te ha hecho mal. Es decir, que te ha hecho mal según como tú lo consideres, pero eso es una interpretación tuya. Si cambias tu manera de interpretar los acontecimientos, verdaderamente no habrá nadie que te pueda hacer mal. Entonces, él también trabaja mucho en ver cómo nosotros podemos entender qué cosas dependen de nosotros y qué cosas no dependen de nosotros. Que esa es una de las grandes enseñanzas estoicas promocionadas por Epícteto y que él también va a desarrollar. ¿Qué es lo que depende de nosotros? Marco Aurelio va a decir, de nosotros solo depende la virtud, es decir, hacer con nuestros actos y con nuestros pensamientos el bien. Y lo que no depende de nosotros es lo que hagan los demás. Pero eso tampoco nos influye, porque si nosotros estamos trabajando en lo que sí depende de nosotros, estamos cambiando
nosotros y estamos cambiando nuestro entorno alrededor. Por tanto, ese es verdaderamente el trabajo al que nos tenemos que consagrar. Me gustaría leer alguna máxima para dar alguna pincelada, pero yo os animo a que hagáis de este libro vuestro libro de cabecera, porque está escrito no para leerlo todo de golpe, sino para ir aprendiéndose y quedándose con pequeñas frases que van a iluminarnos en ese momento concreto en que necesitamos como una indicación para salir del atolladero, en ese en el que nos hemos metido por nuestra impetuosidad, por nuestros deseos, por nuestros temores, por nuestros impulsos, por todo eso que es nuestra naturaleza instintiva y que tenemos que controlar. Pues Marco Aurelio nos da, que se las está dando a sí mismo, una serie de claves para saber cómo actuar en cada uno de esos momentos. Y esas frases son tan bonitas que algunas de ellas se van quedando en la memoria cuando uno las va leyendo con regularidad y consiguen marcar tu conducta cuando uno está más o menos lúcido. Cuando no, pero cuando uno está lúcido, sí. Entonces, por eso os invito a verdaderamente considerar este libro como un tesoro, uno de los tesoros que nos da la filosofía. Y ahora pues voy a leer algunas y para ilustrar un poco más. Recibe sin orgullo los favores de la fortuna. Piérdelos sin lamentarte. Es decir, es esa resignación de la que hablábamos, que es una resignación que es como comprensión y no estar apegado a los triunfos y a los fracasos. Si eso no es bueno, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Tú eres quien debe juzgarlo. Has de ser recto o enderezado. Es decir, que puedes haber nacido con todas las virtudes, pero si no las tienes, no pasa nada. Enderézate. O sea, haz el trabajo que tienes que hacer y consigue ser recto, ser mejor. Los hombres han sido hechos los unos para los otros. Instrúyeles o toléralos. Es decir, que si no los puedes educar, no te queda otra que tolerarlos. En ti está el que con tu ejemplo puedas hacer que entiendan la senda del bien, pero si no, pues toléralos. Nada sucede a cualquier hombre que no sea capaz de soportarlo. Es otra de las grandes máximas de Marco Aurelio. Nada le puede pasar al hombre que no sea propio del hombre, nada le puede pasar a un buey que no sea propio de un buey. Por tanto, todas las pruebas y todo lo que nos pasa está a nuestra medida, está a nuestro alcance el poder superarlo. Bueno, pues hasta aquí la charla de hoy. Os agradezco vuestra presencia y si queréis hacer alguna pregunta, pues estoy aquí a vuestra disposición.